Bueno, Ignacio, estamos aquí en Ciudad de México, encontrándonos, Increíble, en este parque rodeado de gente conversando. coincidiendo en la Así es Plaza de la los vida. Coyotes. Dale. Precisamente quería preguntarte, Ignacio, ¿cómo conoces a Ignacio Martín Baró? ¿Cómo es ese encuentro? Yo conocí a Ignacio Martín Baró, en realidad lo conocí a través de sus textos, cuando en lo que entonces era la sección de Psicología Social de la Universidad de Costa Rica, alguien llevó, en el año 85, una copia de los escritos de Acción e Ideología. Y eso nos dejó a todos muy sorprendidos, porque era como la osadía de alguien que hubiera escrito un libro de psicología social desde Centroamérica, que además estaba en El Salvador y que además era un sacerdote jesuita. Y cuando empezamos a estudiarlo y a procesarlo, nos pareció realmente un salto espectacular, ya que la mayor parte de la literatura en psicología que recibíamos o que circulaba era la de los manuales, con posiciones, bueno, muy alejadas de las necesidades de los pueblos, incluso muy conservadores, y en ese sentido fue una revelación. Ese mismo año fui al Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología y tuve la feliz coincidencia de coincidir en el avión con Ignacio, y ahí lo abordé y empezamos a conversar, y luego participé en un taller que dio pre-congreso sobre polarización social, y después empezamos a relacionarlo en el Congreso. Rápidamente lo llevamos a Costa Rica y empezamos a hacer trabajo conjunto, y coincidimos en diferentes lugares, en diferentes espacios, y sobre todo me tocó muy directamente y muy a fondo colaborar y llevar adelante el trabajo sobre opinión pública, guerra psicológica, en el contexto de la crisis centroamericana y la intervención estadounidense en la zona. ¿Cómo puedes definir el pensamiento de Ignacio Martín Baró? Yo creo que el pensamiento de Ignacio Martín Baró es ante todo radical. Y con radical me refiero a la noción de ir a la raíz, de los problemas, de ver no solo la cuestión individual, subjetiva, aunque obviamente no la ignoraba, sino también las raíces estructurales y contextuales de los problemas, así como su historia. Además, es un pensamiento no, digamos, todo lo contrario al positivismo, en el sentido de actuar desde la psicología para acentuar lo existente como lo único posible, y en ese sentido muy dialéctico, y además producto de una actitud y una actividad extremadamente rigurosa, y para culminar todo eso con muy buena escritura, que además es muy pedagógico, porque si hay gente que se encarga de hacer lo simple complicado al escribir, yo creo que Ignacio es de los que hacía lo muy complicado fácil de procesar y trabajar, y eso es un enorme mérito también de su obra. También yo creo que es muy relevante que, con tal vez dos rasgos que yo señalaría ahí, contrario a mucha de la psicología y mucha de la psicología social y comunitaria, la obra de Ignacio Martín Baró es una obra situada. O sea, siempre hay lecturas de contexto, de coyunturas, de escenarios, de posibilidades, de posibles aportes. Nunca es un pensamiento elaborado o una contribución elaborada por encima de la realidad o por encima de la gente, o juzgando desde la estratosfera lo que pasa en el mundo abajo, ¿verdad? En ese sentido es profundamente terrenal, cotidiano, comprometido, y bueno, todo eso es realmente muy grande, ¿no? Realmente fue para el poco tiempo que lo dejaron pensar y actuar. Yo creo que es un aporte muy, pero muy significativo, que nos ha inspirado a muchos. ¿Qué te lleva a hacer el libro tratando de leer la obra de Martín Baró? ¿Qué te llevó a producir ese libro? Bueno, yo llevo muchos años participando en diversos debates sobre la obra de Ignacio Martín Baró en diferentes lugares, con mayor o menor alcance, aunque yo creo que la tendencia ha sido a no discutir la obra de Ignacio Martín Baró,
y a ratos a descalificarla o minimizarla sin ningún rigor, sin ningún sustento. Incluso en algún momento intentamos con una colega, Sol Yáñez, que trabaja en la UCA de El Salvador, tratamos de promover la idea de hacer un congreso internacional para discutir críticamente la obra de Ignacio. Eso no prosperó como tal, aunque se hicieron diversos eventos, y a raíz del 25 aniversario del asesinato de Ignacio, en psicología en la Universidad de Costa Rica hicimos unas jornadas de reflexión y también tomamos un seminario sobre la obra de Ignacio Martín Baró, que fue un espacio muy importante para compartir inquietudes, aportes, ¿verdad?, visiones y aplicaciones inspiradas en la obra de Ignacio. Yo sentía la urgencia de tratar de discutir por qué la obra de Ignacio Martín Baró podía ser relevante en el contexto actual que enfrentamos, ¿verdad? Esa es una preocupación o un interés fundamental, y también tratar de puntualizar su aporte en diferentes áreas y tratar de ver ese aporte a la luz de lo que pasa en esas áreas hoy en día en la psicología latinoamericana, porque yo lamento tener que darle la noticia a alguna gente, pero en algunos casos, ¿verdad?, uno lee cuestiones y realmente uno no entiende cómo eso supera, ¿verdad?, aportes que hizo, que planteó, que sugirió, que empezó a echar a andar Ignacio Martín Baró. Entonces creo que teníamos como un ajuste de cuentas con su obra, y también me interesaba discutir a aquellos que no solo la obra de Martín Baró, sino también a los críticos de Martín Baró. Eso también está presente en el libro, y bueno, la verdad es que cuando me empecé a trabajarlo, salió de una manera demasiado fluida. Fue realmente muy fluido el proceso de tratar de articular las ideas. Sí. ¿Por qué es pertinente Martín Baró hoy en el contexto latinoamericano o en la realidad mundial? Martín Baró es pertinente hoy, bueno, primero por esa visión radical en el sentido de ver las raíces estructurales de los procesos, la evolución de los procesos, la lectura de situaciones, las correlaciones de fuerza, es decir, una psicología situada, muy rigurosa, porque, ¿verdad?, el hecho de no creer en la parcialidad, cosa que es imposible, ¿verdad?, no ser parcial, al revés, no ser parcial en la psicología no quiere decir que no se pueda ser riguroso. Eso siempre fue una enseñanza de Martín Baró. Entonces un poco la lección de que se puede abordar desde la psicología problemas serios, grandes de nuestros pueblos, trabajar los obstáculos subjetivos, por ejemplo, a la transformación social o de la participación, que se puede hacer con rigor, que se puede hacer con una visión no estática, ¿verdad?, que sea realmente dialéctica, que vea los procesos en su evolución y en sus posibilidades, y además con una visión de articulación que es bastante respetuoso de la gente y con un gran interés en temas del sentido común, la cotidianidad, la ideologización de la vida cotidiana, que yo creo que hoy es incluso más todavía, un asunto de enorme importancia para la vida social y política de nuestros pueblos. Y bueno, y creo que ahí está. O sea, no se trata de ponerlo en un altar, no se trata de ponerlo como intocable, no se trata, pero tampoco de invisibilizarlo, como se hace a veces, descalificarlo de manera muy superficial, o aplicarle algunos de los varios mecanismos que discuto en el libro que hay para minimizar los posibles aportes derivados de su obra. ¿Cuál es la propuesta político-afectiva que Ignacio Dobles hace a la psicología de la liberación hoy? Eso es muy grande, yo no sé cómo contestar eso. Yo hago una introducción psicopolítica afectiva al libro, porque yo no puedo escribir sobre Ignacio Martín Baró sin implicarme, sin pasar por la relación que tuve con él, la amistad, lo que compartimos, lo que me tocó ver,
¿verdad? Lo que movió en muchos de nosotros, porque en la psicología costarricense Ignacio Martín Baró tuvo una enorme influencia, incluso en gente que no tiene nada que ver con la psicología social ni con la psicología política o crítica, ¿verdad? Entonces pasa por todo eso. Yo ni me atrevería a decir que tengo una propuesta como la que estás mencionando. Yo creo que es una tarea colectiva. Creo que hay muchos problemas urgentes que hay que abordar. Creo que tenemos enormes problemas para pensar en conjunto, para ser colectivo, para trabajar en conjunto, tal vez por un individualismo intrínseco a la profesión de psicología, yo no sé, ¿verdad? ¿Por qué será? O tal vez por la situación de clase o no sé qué, pero cuesta mucho, pero es una tarea colectiva. Y eso es otro enorme mérito de Ignacio Martín Baró, es de los únicos que hablaba de su obra como parte de un colectivo. Eso es muy especial, porque no es lo que usualmente se encuentra en la escritura. Es decir, yo creo que él tenía una gran conciencia de la necesidad de articular y organizarse. Entonces te quedo debiendo con la pregunta porque es muy grande y sería muy pretencioso tratar de contestar. ¿Qué le dirías, Ignacio, a todos aquellos psicólogos y psicólogas en formación? ¿Qué es el reto? ¿Qué nos deja esta historia de psicología latinoamericana? ¿Qué nos deja el legado de Martín Baró? Tu experiencia. ¿Qué podemos decirle a esos psicólogos y psicólogas en formación hoy para lo que viene? Yo creo que, tal vez no lo he dicho, es trabajar críticamente muy a fondo los problemas de la realidad propia, no otras. Pero los problemas de la gente, los problemas de las mayorías, entender los procesos y las problemáticas que se enfrentan, trabajarlo con una perspectiva abierta, dialógica con la gente, interdisciplinaria y también, digamos, con una visión que lleve al encuentro con la gente, haciéndolo con rigor, haciéndolo con cuidado y no tener miedo tampoco ni ningún resguardo para entrar en los debates generales de la psicología y para romper la dicotomía que tan fácilmente se establece entre la teoría y la práctica. Eso es una cosa, es decir, los que trabajan los problemas graves, los que actúan con la gente, también que teoricen sobre su experiencia, que la piensen, que la comparten, ¿verdad? Que buscan interlocución con otros sectores, que no les dejen el pensar la realidad y el teorizar la experiencia a los que nunca se van ni a ensuciar un poquito las manos trabajando con la gente. Ignacio, muchas gracias.